Querido Juan, parece mentira que hayan pasado tantos años desde la última vez que nos vimos. El mundo ha cambiado rápidamente aquí, lejos de las plateadas costas de mi amada Cádiz. Y al igual que él, yo mismo me he adaptado a los tiempos que corren. No ha mucho que terminé mis estudios, y tan pronto como abandone Salamanca, ejerceré la abogacía. Pero antes, movido por la reciente enfermedad que ha sorprendido a mi padre, vuelvo a Cádiz para cuidarle, y me gustaría hacerte una visita para comentar contigo los recientes cambios que nuestra ciudad ha sufrido y para recordar viejos fantasmas del pasado. ¡Juan! ¡Juan Carta! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, Teresa? Mira, Juan, acabo de recibir una carta. Yo no sé por qué la gente sigue mandándonos cartas si no sabemos leer. Toma, guarda la carta a ver si alguien en el pueblo puede leerla o algo. ¿Qué tal te ha ido la caza esta mañana? Nada. Bueno, te dejo, que me voy a hacer la comida. Quédate ahí. ¡Juan! ¡Bartolomé! ¡Juan! ¡Amigo mío! ¿Cuántos años, Dichosos Juan? los ojos, viejo ¿Cuántos años? El tiempo no pasa por ti, Juan? Muchas gracias, Bartolomé. La verdad es que es una sorpresa tenerte aquí en mis tierras. ¿Cómo es que no me has avisado de que venía? ¿Sorpresa? No, te envié una carta hace unos días. ¿No la has recibido? ¿Una carta? No me suena, la verdad. Bueno, es lo que pasa con el correo en estas tierras. Son inmensas. Me he perdido 3 veces antes de llegar. Y tan inmensa que las trabajo todos los días. Son las tierras del duque, ¿sabes? ¿Hasta dónde alcanza la vista? Hasta donde alcanza la vista. Oye, estoy un poco cansado. ¿Quieres algo de comer? Claro, yo el primero. Teresa, trae un poco de aceituna y cerveza para Bartolomé y para mí. Bueno, Bartolomé, y en la taberna no paraba de mirarla. Y yo se lo dije claro, lo miré a los ojos y seriamente le dije: como no dejes de mirarla, te pincho como un cochino, caballo. Y ya no la miro más. Qué malo eres, Juan. Cuéntanos, Bartolomé, ¿cómo fue tu estancia por Salamanca? Bueno, pues lo normal, mujer. Profesores ineptos que se creen filósofos por tener una cátedra en la universidad. Alumnos que, entre vino y reyertas, insultan a la propia educación con sus groserías. Ni punto de comparación con otros países donde gobiernan hombres de razón. Pero las historias de aulas y pupitres y leyes no tienen cabida en estas paredes. Juan. Dime. Me han llegado rumores de que han cerrado la casa de contratación. Tú trabajabas ahí, ¿no? Pues mira, Bartolo, sinceramente, vamos tirando como podemos. Con los ahorros que teníamos conseguimos arrendarnos esta buena tierra. Y así seguiremos, si Dios quiere. Pues es verdad, Bartolomé. Han cerrado la casa de la contratación y me han despedido. Pero de no ser por esos ministros franceses, gabachos, modernistas, que vienen a España a mancillarla, no me hubieran despedido. Y ya, no me hagas hablar de los grandes comerciantes. Esos que un día se hicieron llamar españoles, ahora son ingleses, franceses, italianos. No se dignan en comerciar con nosotros. Esos hombres de mucho mundo y poca fe.
¿Sabes lo que te digo, Bartolomé? Que maldito sea el hombre que anteponga el dinero a la patria. Maldito sea el hombre. Pero tú te estás escuchando. De verdad, Juan, que no te tenía por tal ignorante. A las personas que han venido a esta ciudad, que han venido a Cádiz a traer prosperidad y riqueza, tú las calumnias por su falta de fe. ¿Y qué tiene que ver Dios en todo esto? ¿De verdad está España tan falta de razón? Si no te conociera, Bartolomé, empezaría a pensar que hablas como un maldito hereje. Nuestra historia se sitúa a finales del siglo XVIII, el llamado Siglo de las Luces. A finales del siglo XVIII, Carlos III liberalizó el comercio de Indias al permitir la circulación de mercancías procedentes de las colonias americanas en todos los puertos de España. Mientras que esta reforma modernizadora tuvo una gran acogida en el resto del país, para Cádiz supuso el fin del monopolio comercial sobre América y, por lo tanto, el fin de la edad de oro más larga y próspera que la ciudad había conocido desde los tiempos romanos. En 1717, la Casa de Contratación de Indias, institución creada en 1503 bajo el reinado de los Reyes Católicos, con el fin de controlar y regular el comercio con las colonias del Nuevo Mundo, fue trasladada por el rey Felipe V desde Sevilla a la ciudad de Cádiz, debido al mejor emplazamiento de esta ciudad para recibir y albergar los nuevos navíos de mayor calado y tonelaje. Esto supuso el inicio de una nueva Cádiz, una ciudad moderna, cosmopolita, desbordada de comerciantes extranjeros que venían para quedarse. Un lugar donde tenían cabida los nuevos ideales que se propagaban desde las principales élites culturales de la Europa del siglo XVIII, como la libertad de pensamiento y creencia, la supremacía de la razón sobre todos los demás, entendida esta como la más alta de las naturalezas humanas, y el inicio del liberalismo económico y político que daría lugar a las revoluciones burguesas que florecerían en el continente durante el siglo posterior. Porque, si bien Cádiz sufrió un drástico lavado de cara durante el siglo XVIII, es sólo el reflejo de los profundos cambios sociales y culturales que estaban azotando el mundo occidental. En Europa estaban naciendo la Ilustración. Como decía Immanuel Kant, último gran pensador de la filosofía alemana anterior al siglo XIX, la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. En el siglo de las luces, el siglo del despertar de la razón humana por encima de la tradición y de la fe, las tendencias intelectuales, políticas y sociales que circulaban por las tertulias ilustradas de toda Europa, en las que se reunían las grandes mentes de la época, como Voltaire, Rousseau o Montesquieu en Francia, se caracterizaban por su gran optimismo, una actitud optimista que, según Voltaire, se basaba en que la humanidad por fin había tomado conciencia de sí misma y de sus propios errores y aciertos. El optimismo ilustrado se basa, por tanto, en que confían plenamente en el poder de la razón humana como una facultad que se desarrolla con la experiencia y con la educación, y que tiene el objetivo de solucionar los principales problemas e injusticias de la sociedad de su tiempo. Según esta forma de entender la razón, todos los seres humanos pueden, en principio, llegar a alcanzarla. De aquí surge ese ideal de una enseñanza universal, pública, gratuita e independiente de la religión que defendían los ilustrados. Sin embargo, esta confianza en el poder de la razón guardaba una intención práctica. Pretendían transformar la sociedad en una sociedad racional que se ajustase a las necesidades del ser humano y de su razón. Son muchos los aspectos en los que se reflejó este nuevo ideal,
la nueva forma de ver el mundo. En el mundo de la ciencia se llega al convencimiento de que conocer la naturaleza es el único medio para llegar a dominarla y usarla en beneficio humano, de forma que los científicos del siglo XVIII prescinden de Dios para explicar el mundo. Lo relegan a un plano secundario. Es en este momento cuando surge la idea de deísmo, concepción religiosa que defiende la imagen de un Dios relojero, un ser que pone en funcionamiento el mundo y los mecanismos de la naturaleza, pero que no interviene en su creación. Este nuevo mundo de optimismo científico será el mundo de los astrónomos Laplace y Halley, de Celsius, de Benjamin Franklin y de Linneo, y de la aparición de una nueva ciencia, la química, de la mano de Boyle y Lavoisier. Este convencimiento en los límites infinitos del conocimiento humano surge en la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que sentó las bases de la ciencia moderna y del nuevo método científico, y que cambió para siempre la visión que se tenía del mundo y del lugar que el ser humano ocupaba en él. La teoría heliocéntrica, además, propuso un modelo en el que la Tierra y el ser humano ya no ocupaban el lugar central de la creación. Ahora, el hombre no estaba sometido a una escala invariable de valores impuestos por el poder divino, sino que se situaba por debajo de la naturaleza, a la que debía investigar y dominar, motivo por el que se llevaron a cabo muchos acuerdos de investigación entre las principales potencias del momento. Y en el ámbito religioso, la soberanía de la razón requería que los viejos dogmas y leyes de la Iglesia cristiana fueran aclarados y desmontados, con el fin de descubrir una religión natural. Nada de esto hubiese sido posible sin las reformas transversales que se llevaron a cabo durante el Renacimiento, por hombres como Giordano Bruno, cuya idea de un universo infinito identificado con Dios estaban demasiado avanzadas para su tiempo, lo que le llevó irremediablemente a la hoguera de la Inquisición. Amigo Adolfo, he descubierto algo que revolucionará el mundo, que revolucionará la ciencia. He descubierto que Dios, el mundo, todo es infinito. Por ejemplo, el delfín que he visto cuando estaba paseando mi toro en la playa de la Municipalidad era infinito. Recuerda, Adolfo, todo es... ¿Qué estás haciendo? ¡Hereje! Bueno, Bartolomé, siento no poder ofrecerte nada más de comer. Como puedes ver, el campo ya no da más de sí. No, no te preocupes, Juan. Con el mal trago que estáis pasando no pienso pecar de desagradecido. No, eso nunca, amigo. Hay que darle las gracias a Dios de que haga que crezca nuestro cultivo y que crezca la comida que comemos. Aún así, yo no conozco a nadie que tenga más de lo que necesita. La España entera está enferma. Y está enferma por culpa de los franceses. Esos que viven en el palacio con el rey hacen que España pierda su valor. ¿Dónde está la España antigua? Ya no existe. ¿Franceses? ¿Qué franceses dicen? Los que solo ven nuestro oro y lo rondan como si fueran cuervos. Pero, ¿a quién te refieres? Pues al... ¿cómo se llama? Al Cortacapa y al Marqués de la Encimada, ¿cómo es? Esquilache y el Marqués de la Ensenada. Eso. Pero bueno. Se pasa el día maldiciéndonos y no se sabe ni sus nombres. Al Espiloche ese le dimos su merecido y a ver si tiene cojones de Cortacapa ahora bajo tierra. Bartolo, no le hable más de políticos, que este se enciende y con un cuchillo en la mano yo no quiero cabrearlo. De verdad. Vosotros dos no hacéis otra cosa que sorprenderme. Os hago una pregunta. ¿Desde hace cuánto que la aristocracia no ha abusado de su poder? No os ha robado todo lo que teníais arropándose en la infame capa de el bien del reino para vivir como dioses en la tierra a costa de vuestra espalda y vuestro sudor? ¿O acaso no roban el pan de cada día vuestros señores? ¿Acaso no roban la libertad, la Inquisición? Y la corona. ¿Acaso la corona
no roba la paz con sus guerras, sus excesos y su recorte? No somos borregos, Juan. Somos hombres por naturaleza. A ver, para empezar, la aristocracia no sé lo que es. Seguro que es un invento gabacho. No te rías, vamos a ver. Si el duque no me hubiera arrendado esas tierras, nosotros no tendríamos nada que comer. Además, Bartolo, ya sabemos que no somos borregos, porque si fueras uno... Ya estarías en la cazuela. ¿Y por qué va la Inquisición privarnos de nuestra libertad? La Inquisición solo toma partida de aquellos que le dan la espalda a Dios. Y... ¿Por qué hablas así de ellos? ¿Y por qué hablas así de ellos? Ay, Parece que es cierto eso de que la miel no está hecha para la boca del hambre. ¿Cómo puede ser el hombre tan ciego? ¿Cómo puede esta criatura de Dios, el ser humano, una criatura tan maravillosa que le ha puesto el nombre a las cosas, no ser capaz de ver lo obvio, lo que tiene delante de sus ojos? A ver, Juan, ¿cuál es tu señor? El ilustrísimo duque. el duque de Medina Sidonia. Vale. ¿Y cuánto le pagáis? Pues no sé, las cuentas las lleváis. Una buena parte de lo que conseguimos. Juan, no me mires así. Le pagamos más de lo que deberíamos. Ya me habéis respondido vosotros mismos. ¿Y qué hace él para recibir ese dinero? Eso es fácil. Él tiene sangre noble y nosotros no. Yo la quería así. Eso es todo. La Inquisición no te mirará mal, Juan, eso seguro. O sea que por ser noble, tiene la sangre más espesa, ¿no? O quizás la mente más ágil. O la espada más larga. O quizás tenga la cintura más ancha y por eso necesite comer más, ¿no? Pues no, Juan. No hacen nada. Nunca han hecho nada. Y nunca van a hacer nada. Van a seguir sin hacer nada, como un ancla, como un lastre para los librepensadores, que queremos volar. Y como un zorro para vosotros, los que os morís de hambre, los muertos de hambre. Eso no te lo permito. Tranquilízate, Juan. Estás en mi casa. Estás en mi casa y estás comiendo la comida de un muerto de hambre. Ya. Pero lo que te quiero decir es que por una vez que aparecen unos ministros cuyo único deseo es modernizar este país según las necesidades de razón y del ser humano y luchar contra la injusticia y contra el retraso económico, vosotros le llamáis cortacapas y le echáis a patadas. ¿Cómo? Echando la vista un poco más atrás, nos encontramos con una época oscura y compleja para España. Nos encontramos con el siglo XVII. Durante el siglo XVII, la situación del país se caracterizó por su dualismo. Presentó las dos caras de una misma moneda. Por un lado, el comienzo del reinado de los Austrias menores, las guerras de religión en Europa, las continuas y devastadoras epidemias y la dureza de la represión ideológica que supuso la contrarreforma cristiana fueron factores que ayudaron sobremanera a que esta época fuera reconocida como uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, marcado por el hambre, la mortandad, el retroceso cultural y el casticismo político de la aristocracia, en el que unos pocos nobles se repartían el poder en el reino sin preocuparse en absoluto por mejorar la vida de sus habitantes. Sin embargo, en el siglo XVIII, esta época será recordada con nostalgia por las clases sociales más adineradas y, paradójicamente, por las más pobres. Y es que, a pesar de los desastres que lo acompañaron, este siglo XVII fue recordado como un siglo español, como el siglo de oro de la literatura española y como el siglo en el que España terminó por afianzarse como país por sí misma. Es por eso por lo que el comienzo del reinado de Carlos III en 1759 estuvo marcado por una gran crisis. Mientras las clases populares desfallecían de hambre por culpa de una serie de malas cosechas, las voces más españolistas de la nobleza castiza se alzaron en contra de las políticas ilustradas del rey, procedentes de otros países, y tacharon de extranjerizantes a la gran cantidad de ministros ilustrados que intentaron cambiar desde el fondo la rancia estructura del país, aplicando las ideas modernizadoras de Francia e Inglaterra, como fue el caso del marqués de Esquilache,
del Marqués de la Ensenada, de Campomanes o de Jovellanos. Entre los conservadores defensores del casticismo estaban los nobles y los altos burgueses, que veían amenazados sus intereses políticos y económicos, y el pueblo llano fácilmente manipulable por su ignorancia. Esta situación desembocó en el llamado Motín de Esquilache, el 23 de marzo de 1766, como consecuencia de la última y polémica reforma de Esquilache, que puso sastres por todo Madrid para ajustar las largas capas y sombreros de ala ancha del traje castizo madrileño a la moda más recatada del traje típico italiano. Tras la revuelta, que se extendió a más de 50 ciudades, Carlos III se vio obligado a introducir en el gobierno a ministros españoles y desterrar a los extranjeros. ¿Qué hace, cojones? El reinado de Carlos III es considerado como un despotismo ilustrado, es decir, un absolutismo político y autoritario que llevó a cabo una serie de reformas para modernizar la vida del pueblo español. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La sociedad del siglo XVIII seguía siendo estamental y la economía era fundamentalmente agraria. Y sin embargo, durante este tiempo se modificó el ordenamiento jurídico según el ideal ilustrado de igualdad política y social, y aunque la nobleza y el clero no perdieron sus privilegios, sí se produjeron algunos cambios que hicieron posible el paso a la sociedad de clases del siglo XIX, como la reducción del poder de la nobleza en sus inmensos señoríos, lo que hizo posible que cierta parte del campesinado pudiera acceder por fin a la posesión de pequeñas parcelas de tierra, o el aumento de la producción agraria, que se produjo por el mayor rendimiento de la tierra y porque se empezó a dar valor al trabajo manual del pequeño artesano como fuente de riqueza, hasta entonces totalmente desprestigiado. En definitiva, esta época se caracterizó por el auge de la burguesía, que se convertiría en la clase social dominante. El fin del sistema de gremios no se produjo hasta bien entrado el siglo XIX, pero ya durante el reinado de Carlos III se fundaron las fábricas reales, grandes centros de manufacturas promovidos por la corona, que constituyeron el germen de la industrialización en España. Con estas medidas aumentó significativamente la producción y la nobleza dejó de apretar el férreo lazo con el que había constreñido el progreso económico del país durante tantos siglos. Lo siento, Bartolomé. La verdad es que no era mi intención hacerte daño, pero es que siempre que me hablan de ese tema me pongo nervioso. No te preocupes, hombre. Todo hombre prudente debe saber cuándo aflojar la cuerda y es cierto que la situación se nos había ido de las manos. Teresa, trae un poco más de ese buen vino, por favor, lo necesito. ¿Cómo anda? A ver si os tranquilizáis un poquito, ¿no? Nos hace falta, la verdad. Teresa, ¿ese es el vino bueno? Hombre, pues claro, Juan, si tenemos aquí un invitado, he cogido el mejor que había. Bueno, ¿Y este es el bueno? Bartolomé, no empecemos, ¿eh? Vale. Pero si por algo eché de menos Andalucía fue por su buen vino, sí señor. Y por sus buenas mujeres. Pero retomando el tema. Juan, no entiendo por qué cuestionas el patriotismo de nuestros gobernantes, la verdad. Mira, Bartolomé, creo que lo he dejado claro. Yo no dudo del patriotismo de los gobernantes, dudo a la patria a la que ellos aman. Lo he dicho
Sobre todo porque a esos, a los que tú llamas franceses, son los que más han luchado por tu bandera, allá en las colonias de ultramar. Sí, como te digo, si les preguntas a los colonos de las Américas, te dirán que nunca vivieron mejor y una vida más segura que desde que nuestro rey firmó el pacto de sangre con el monarca francés. A ver, Bartolomé, si tantos quieren a España, ¿cómo es que permite que nuestros barcos sean abordados? Mira, mi hermano es marino y me ha contado el miedo que tiene la tripulación a ser atacado por los ingleses, eso. Piratas, que son unos piratas. No, y más que pirata, corsario. Mira, Bartolomé, te voy a contar una cosa. Ruin son las personas que roban a los hombres de fe y a los suyos, pero más ruin aún es el gobierno que se los permite. Es decir, nosotros en el puerto, ¿sabes de lo que hablaban mucho los marineros? De las patentes de corso. ¿Sabes lo que es eso, Bartolomé? Sí. Es un permiso para robarnos. Inconcebible, Bartolomé, inconcebible. Sí. Cuando tienes razón, Juan, y en este tema he de dártela toda, pero si no recuerdo mal, a los ingleses ya le dimos su merecido en la guerra de independencia de las colonias inglesas. Y si mal no recuerdo, nuestros dos padres lucharon valientemente codo con codo con los franceses en aquella guerra. Que Dios tenga a mi padre en su gloria y vele por el tuyo, Bartolomé. Gracias. Pero bébete ya el vino. Yo tengo un carromato esperando cargado de trigo y para ir al pueblo. Ya se nos está haciendo tarde. Pero de todas formas, Juan, ha llovido mucho desde entonces, en nuestro país y en el suyo. Ambos están ahora bañados por la tibia agua de la razón, Juan. Y aunque es cierto que quizás en Inglaterra gocen de más libertades que aquí, si por algo es bien conocido su majestad, Carlos III es por saber lo que tiene que hacer en cada momento, por saber llevar la cultura al pueblo, a la gente de la calle, que es la única forma de salvarla. Durante el siglo XVIII, España aún poseía un imperio colonial que, aunque había conocido tiempos mejores, todavía era la envidia del resto de las potencias europeas. La política exterior de los Borbones se centró en mantener el imperio de América unido a España y en asegurar el comercio y las comunicaciones entre las colonias y la metrópolis, que aportaba riqueza tanto a la corona como a los ricos comerciantes particulares. El gran peligro fue la piratería, y en concreto la piratería británica. Por ello, Carlos III firmó el 13 de agosto de 1761 el Tercer Pacto de Familia con Francia, cuyo monarca no era otro que Luis XIV, el Rey Sol, pariente cercano de Carlos III. Esto le obligó a participar en diversos conflictos contra los ingleses, como la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, por la supremacía de las colonias en el mundo, o en la Guerra de Independencia de las colonias inglesas de América, donde las tropas estadounidenses obtuvieron la victoria gracias a la intervención francesa y española. Estos acontecimientos, aunque políticos y económicos, no son ajenos al espíritu de la Ilustración. De hecho, la Declaración de los Derechos de Filadelfia está basada en los principios básicos del liberalismo: libertad, igualdad y fraternidad. En el Imperio Español, el espíritu ilustrado también convivió con las luchas por el poder colonial y comercial. De esta convivencia son fruto las numerosas expediciones científicas a América, entre las que destaca la dirigida por el italiano Alejandro Malaspina, que zarpó de Cádiz en 1789 para circunnavegar la Tierra y regresó en 1794. Pero una expedición pionera de este tipo fue la que realizaron los ingenieros españoles Jorge Juans y Santacilla y Antonio Ulloa, con el fin de medir el meridiano de la Tierra y averiguar la forma exacta del planeta, para poner fin al choque de las principales teorías científicas al respecto. Durante estas expediciones se elaboraron cartas náuticas que abrieron nuevas rutas marítimas, se amplió la cartografía terrestre y se fijaron las fronteras de los nuevos territorios, a la vez que realizaron estudios astronómicos, topográficos, geológicos y botánicos.
El espíritu ilustrado pretendía difundir las luces en una sociedad sumida en la superstición y la ignorancia. Sin embargo, debido a que la corona era el único poder público con capacidad para hacerlo, las reformas se iniciaron desde arriba por la élite ilustrada, aunque su objetivo fuese lograr unas mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Para lograr el ambicioso propósito de llevar la cultura a las masas, se utilizaron diferentes instrumentos, como por ejemplo las sociedades económicas de amigos del país, que extendieron las ciencias útiles, hoy llamadas ingenierías, llevando el progreso de los círculos especializados a amplias capas de la población, tanto en la península como en América, e incluso en otros países de Europa, aunque la Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz llegaría tarde a la corriente, fundándose ya en 1814. El espíritu ilustrado caló en todos los aspectos de la sociedad española. Es en esta época cuando la prensa se incorpora a la vida social como un nuevo poder de movilización de masas, que marcará vías de opinión para el pueblo. Aparece lo que hoy conocemos como la opinión pública. En la literatura, todos los géneros literarios sirvieron como medio para expresar la nueva visión del mundo y de la vida humana, e incluso para enseñar las costumbres y modales ilustrados, desde la poesía de Moratín a las fábulas de Samaniego. El teatro, sin embargo, tuvo que hacer frente a una vertiente popular y castiza de la farsa que cundía muy bien entre el público. En arquitectura, la grandilocuencia del barroco dio paso a la sobriedad y estilo del neoclasicismo, caracterizado por su racionalidad, que fue decretado como la tendencia arquitectónica del reino. Destacan obras arquitectónicas como la Puerta de Alcalá en Madrid, de Sabatini, el Museo del Prado de Villanueva, también en Madrid, y obras urbanísticas como los jardines botánicos y las plazas principales de muchas ciudades. Para Cádiz, la Edad Dorada comienza en 1717, cuando, influenciado por el almirante gaditano Andrés de Pez y Malzárraga, gobernador del Consejo de Indias, el rey Felipe V decide transportar la Casa de Contratación de Indias al Palacio de la Aduana de Cádiz, de corte neoclásica, hoy Diputación Provincial de la ciudad. Es en este momento cuando nace una fuerte conexión comercial entre Cádiz y las Américas, de donde se importaban recursos exóticos como el azúcar, el cacao, el tabaco, el grano, el cobre o el estaño, aunque la mayoría de ellos acababan en países extranjeros, mientras que desde Cádiz salían productos como vino, aceite, trigo, textiles de algodón o manufacturas de hierro, a la vez que productos de lujo. Este intercambio de capitales atrajo a comerciantes de todo el mundo, holandeses, ingleses, franceses, italianos, etc., que edificaron grandiosos palacios con torres vigía en la ciudad para divisar sus barcos al llegar a puerto, como ocurre con las Torres, Tavira o la Bella Escondida. En esta época, durante esos 73 años en los que el dinero y la cultura fluyeron por las calles como ríos de oro, la ciudad creció de 40.000 a más de 70.000 habitantes, y se edificaron edificios tan emblemáticos para la ciudad como su actual ayuntamiento, la vieja aduana, el observatorio astronómico, la ópera italiana y el edificio de la Camorra, la Real Escuela de Guardamarinas y el Hospital Real. Y hermosísimos palacios urbanos levantados por los ricos comerciantes, como la Casa de las 5 Torres o la Casa de las 4 Torres, ambas en la actual Plaza de España. Tras el cierre de la Casa de Contratación, Cádiz ya no volvería a ver una era de tanta prosperidad y progreso, tanto social como cultural, aunque siempre nos quedará su herencia artística y su legado intelectual, germen del espíritu liberador que se manifestaría durante las Cortes de Cádiz de 1812. Nos quedaría para recordar su momento de mayor esplendor, un momento en el que Cádiz era el centro del mundo. Bueno, y aquí termina la historia de hoy.
¿Os ha quedado claro? ¡Sí, capitán! ¡Hasta la próxima! Tiriqui tran 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 tran, tiriqui tran tran trero, ay, tiriqui tran 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 tran. Toma dos. Venga, dale. Puto llama ahí. Se le ha caído ahí. Apaga eso, tío. No puedo seguir riendo. Se ha caído. Sexy. Rebotados, parte 3. ¡Hijo de puta! ¡Teresa! Trae cerveza y aceituna pa' Iván, pa' Iván, pa' Iván, pa' Iván. Me cago en mis muertos. Look at that dad. Bitch dad. Look at that dad. Bitch dad. Toma. Un pulpo haciendo dad. El rapero. Ah, desastre. Teresa, entra un poco de ese vino, anda. Lo necesito. Toma, anda. No, güey. Vamos, ve. Un poco de mierda, Te has cargado la puta No, botella. yo no.